Ayer surgió en medios internacionales una noticia sorprendente que cambió todos los análisis. Es un nuevo plan de paz en Ucrania. Según las filtraciones, Estados Unidos y Rusia acordaron juntos este plan y pusieron la primera firma en él. Pero lo extraño es que este plan llegó justo después de la reunión entre Macron y Zelensky esta semana. Se dice que la reunión enfureció a Trump y que abrió la puerta a un acuerdo mucho más grande de lo que se ha mostrado hoy en el mundo. Y hoy por primera vez se filtran los puntos de este plan que incluye 28 puntos, cambia el mapa de la guerra, el futuro de Ucrania y los equilibrios entre Oriente y Occidente. Un plan que, según fuentes internacionales, representa el mayor cambio en el curso de la guerra desde que comenzó. Porque sencillamente cumple con la mayoría o todas las condiciones que Rusia ha exigido desde el primer día. ¿Cuáles son exactamente estos puntos? ¿Es realmente un plan de paz o es un plan para la rendición de Ucrania? ¿Europa aceptará este plan? Hoy tenemos información importante. Acompáñenos. Queridos espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de Opinión. Ayer, queridos espectadores, hubo un evento inesperado, ya que en muchos medios internacionales se revelaron los contenidos de un nuevo plan de paz en Ucrania, aprobado tanto por Estados Unidos como por Rusia juntos. Es muy claro que el acuerdo preliminar que se alcanzó durante esta semana, que reunió el presidente Macron y Zelensky, acuerdan sobre el avión Rafale. Nunca tuvo la aprobación de Estados Unidos, incluso provocó la ira de Trump. Quizás eso fue lo que llevó a la administración estadounidense a dar hoy este paso importante con los rusos para adoptar un nuevo plan de paz. Lo importante es que este plan consta de 28 puntos. Todos estos puntos cumplen con las demandas rusas. Todos estos puntos cumplen con las condiciones de Rusia para detener esta guerra desde el primer día. Entre los contenidos de este plan vemos que habla sobre la retirada del ejército ucraniano de todas las zonas de Donetsk y Lugansk que reclama Rusia y que aún hoy siguen bajo control ucraniano. Si se llega a este acuerdo, Ucrania se retirará de estas zonas y por lo tanto aquí se cumplirá la primera condición rusa, la principal condición rusa para detener esta guerra. En ese momento se cumplirá la condición sobre la que Zelensky siempre decía que nunca sería definitiva, que nunca sucedería, que Ucrania siempre decía que no cedería nada del territorio ucraniano. Cuando se cumpla esta condición rusa, será una victoria aplastante para Rusia. Esto significa que al final Zelensky cedió a la demanda rusa más importante. Sale con significado después de 3 años o más desde el inicio de esta guerra. Y este es solo el primer punto, así que presten mucha atención a los otros puntos de los que hablaré hoy. El segundo punto que revelaron los periódicos internacionales ayer. Dentro de este plan de paz encontramos que Ucrania estará obligada, según este acuerdo, a reconocer oficialmente que la península de Crimea es territorio ruso y reconocer que la región de Donbass también es territorio ruso. Es decir, reconocer la soberanía rusa sobre estos territorios, lo que significa que oficialmente las fronteras de Rusia cambiarán. Rusia ganará nuevos territorios bajo su soberanía, es decir, más de 130.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, ganará territorios del tamaño de Corea del Norte o casi del tamaño de Grecia, para que todos lo sepan. O sea, esto es una victoria aplastante para Rusia y quedará registrada en la historia, aparecerá en todos los libros de historia, con la condición de que Rusia no entró en esta guerra que duró 3 años o más sin ningún beneficio o sin logros que valgan la pena mencionar, sino que salió de ella con muchos logros. El más importante de estos logros es ganar la soberanía sobre estos territorios, ganar nuevos territorios y obtener la soberanía sobre estas tierras, sobre
El tercer punto de este plan también menciona que la fuerza del ejército ucraniano se reducirá solo al 50% de su fuerza actual, es decir, la mitad de esta fuerza desaparecerá. Es decir, si ahora Ucrania tiene alrededor de 250.000 militares, entonces significa que está obligada, o sea, después de este acuerdo, a reducir ese número a solo unos 120.000 militares. Más que eso, el cuarto punto que vino en este plan dice que Ucrania está obligada a renunciar a un conjunto de armas principales también, es decir, el ejército ucraniano estará obligado a ser siempre débil, deteriorado, sin representar ninguna amenaza en la región, ni siquiera capaz de defender su propio territorio en el futuro. Es más que eso cuando se habla de la necesidad de renunciar a las armas principales. Esto significa que tal vez incluso el acuerdo de los aviones Rafale, del que hablamos en el episodio anterior, que se acordó durante esta semana, no llegará a nada. Y esto confirma dos cosas. O Trump quería un acuerdo similar con Ucrania y Macron se lo arrebató, por lo tanto Trump se está vengando de Macron de esta manera. O que Macron sabía que había un plan que se estaba cocinando en secreto entre los rusos y los estadounidenses. Así que hizo esta propaganda. Porque sabe que en realidad no habrá ningún trato. Porque al final Francia, como dije en el episodio pasado, nunca podrá entregar sus tecnologías militares más avanzadas. El Rafale no puede probarse contra los rusos. Entonces, este es el cuarto punto. El quinto punto también en este plan habla de retirar cualquier solicitud ucraniana para unirse a la OTAN. Así que aquí también debemos prestar mucha atención. Encontramos una de las victorias rusas más importantes que se registrarán en todos los libros de historia. Porque cuando retrocedemos un poco y volvemos a las causas del estallido de esta guerra, encontramos que Occidente, es decir, Rusia había comenzado, o los países occidentales habían comenzado pasos para incorporar a Ucrania a la OTAN, pero Rusia se oponía firmemente a eso. Occidente o Ucrania no prestaron atención a este rechazo ruso, así que sucedió lo que sucedió. Esta guerra, estas victorias y así sucesivamente, si realmente se cumple esta quinta condición rusa. Esto significa que el principal objetivo ruso de esta guerra se ha logrado. El principal objetivo ruso de esta operación militar, como la llama hoy Rusia, realmente se ha logrado. Y eso también significa que hoy Ucrania está cumpliendo la demanda rusa, que al principio rechazó, está cumpliendo la demanda rusa. Después de que todos los recursos ucranianos quedaron destruidos, después de que quedó sumida en deudas, después de que destruyó su propia economía, después de que perdió alrededor del 25% de su territorio, esto será una lección importante para los demás países y líderes mundiales. Ucrania, desde el principio, debió apostar por la independencia, por el equilibrio regional entre Occidente y Rusia, especialmente porque geográficamente se encuentra justo en medio de ambos. Entonces, ¿por qué eligió ser enemiga de Rusia? ¿Por qué? Esto demuestra que esta administración ucraniana estaba infiltrada por Occidente. Zelensky era agente de algún país occidental, quizá Francia, Reino Unido u otro. O sea, ellos lo crearon. Y lo apoyaron para que fuera presidente de Ucrania y así enfrentarse a Rusia. Pero al final le dieron la oportunidad a Rusia de volverse fuerte, hasta que hoy tiene este poder. Entonces Zelensky estaba engañando al pueblo ucraniano diciendo que la adhesión de Ucrania a la OTAN estaría vinculada a la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Eso es lo que siempre decía. Por lo tanto, estaba engañando al pueblo ucraniano diciendo que la decisión era correcta, que era importante y que abriría oportunidades y prosperidad para ellos y otras cosas, pero al final solo les trajo destrucción y desplazamiento. Si los europeos fueran inteligentes o realmente quisieran el bien para los ucranianos, habrían admitido a Ucrania primero en la Unión Europea y no en la OTAN. Habrían dejado la decisión de unirse a la OTAN para después. Por un tiempo, es decir, después de garantizar la fuerza y la estabilidad y cosas así, pero ellos solo querían empujarla a esta guerra, solo querían usarla como un juego o querían jugar con ella en este asunto. Lo importante es que esta es una lección muy importante de la que todos debemos aprender hoy. Este es el quinto punto: retirar cualquier solicitud de adhesión de Ucrania a la OTAN.
El sexto punto también habla de que Ucrania obtenga garantías de seguridad de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos será quien garantice la seguridad de Ucrania. El séptimo punto habla de prohibir el despliegue de cualquier fuerza extranjera en Ucrania. Es decir, rechazar todos estos intentos europeos que hablan de fuerzas francesas y británicas o de cualquier otro tipo que se desplegarían en Ucrania para garantizar la seguridad. Eso no va a suceder. Si realmente se adopta este plan, este también será otro punto de victoria para los rusos. El octavo punto también es impedir que Ucrania reciba cualquier arma extranjera de largo alcance que entren a territorio ruso. Y este punto, como dije al principio, entra en el marco de convertir a este ejército ucraniano en un ejército de papel, un ejército débil con las alas cortadas. No representa amenaza para Rusia ni ningún país de la región. Así que todos estos puntos confirman la victoria de Rusia. Pero el punto que más llamó mi atención, suscríbanse al canal, es el punto 9. Este punto habla de obligar a Ucrania a hacer del ruso un idioma oficial del Estado. O sea, imagínense, obligar a un país a adoptar este idioma como idioma oficial del Estado. Eso significa regresar a la época antes de la caída de la Unión Soviética. Aunque durante ese periodo el idioma ucraniano existía como lengua nacional. El ruso era el idioma dominante en la administración, el ejército, la educación, los medios de comunicación, la economía y así sucesivamente. Ucrania dio un gran paso hacia la verdadera independencia. Pero Zelensky lo arruinó todo, desperdició esta oportunidad. Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y se le imponía el idioma ruso. Entonces colapsó la Unión Soviética, se independizó, adoptó el idioma ucraniano, pero Zelensky lo arruinó todo. Ahora será obligatorio para los ucranianos. O sea, volverán nuevamente a adoptar el idioma ruso, porque Rusia quiere regresar la situación a ese periodo, restaurando el ruso como idioma oficial. Este punto es clave para Rusia. ¿Por qué? Porque eso le garantizará a Rusia el regreso de la influencia rusa nuevamente, le garantizará a Rusia una influencia cultural en Ucrania. Eso es solo el comienzo, esa influencia cultural siempre es el inicio, es la puerta de entrada, la entrada para expandir la esfera de influencia económica y después de eso viene la política. Y hablando de eso también enfatizamos, el 10º punto en este plan habla sobre obligar a Ucrania a otorgar un estatus oficial a la Iglesia Ortodoxa rusa, y esto también le dará a Rusia otra influencia a nivel religioso. Entonces, es un plan que en realidad Estados Unidos presenta a la medida de los rusos, y los rusos lo merecen hoy. ¿Por qué? Porque ellos son la parte ganadora, que nunca se puede lograr la paz solo con algo del lado del ganador, no se puede en absoluto. O sea, la parte ganadora es la que impone las condiciones. Entonces, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Estamos hablando de un plan. Una parte cuenta con aprobación de Estados Unidos, otra de Rusia, pero aún falta la parte europea, el partido de la guerra en Europa. ¿Macron aceptará este plan? No, en absoluto, no lo creo. ¿Starmer aceptará este plan? No lo creo. ¿Alemania aceptará? O sea, el plan de paz todavía está algo lejos, especialmente cuando hablamos de estos 3 países en particular. Así que, quien quiera saber la opinión europea sobre este plan, solo tiene que ver la opinión ucraniana o las respuestas ucranianas. Los ucranianos hoy, o sea, Sasa y otros, han salido en varias declaraciones criticando este plan. Los ucranianos dijeron que este plan no se aplicará en absoluto sin un cambio completo, un cambio fundamental. Y por supuesto, si ocurre ese cambio del que hablan los ucranianos en este plan, entonces Rusia no lo aceptará. Eso significa que la guerra continúa, o sea, la guerra seguirá. Pero hay algo extraño. Quizá eso nos haga reconsiderar las cosas, ya que el periódico estadounidense Axios dijo que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional en Ucrania, este llamado Amrov, que estuvo en negociaciones con los estadounidenses, dijo que aceptó este plan. ¿Es esto cierto o no? ¿Realmente está de acuerdo con este plan o no? ¿Su aprobación del plan significa la aprobación de Zelensky o hay un conflicto interno? Hoy
¿Otro conflicto interno está empezando a surgir ahora entre Zelensky y algunos de sus allegados? ¿O qué significa esto? ¿Esto podría acercarnos a la destitución de Zelensky? Hay una realidad. Algo se está cocinando en secreto, pero hasta este momento, hasta esta hora, la imagen no está completamente clara hoy. El periódico estadounidense Político dijo que los generales estadounidenses que visitan Ucrania hoy vinieron solo para presentar este plan a los ucranianos y convencerlos de los próximos pasos. ¿Qué plan es? El periódico comentó algo. Se habló de eso en episodios anteriores y dije que tal vez ahora es lo más cercano. ¿No? Entonces, ¿qué dijo? Dijo que los próximos pasos incluyen aislar a Zelensky y formar un gobierno de salvación nacional en Ucrania. Si esto es cierto, se sabrá pronto, ya que lo más importante sigue siendo sin importar la situación en Ucrania sobre este plan. ¿Lo aceptará Europa? ¿Cómo será la respuesta europea? Francia, por ejemplo, hasta ahora sigue hablando de una gran guerra. Todavía hay preparativos para una gran guerra contra los rusos. Todas las declaraciones hablan de Rusia, la amenaza rusa, el posible ataque ruso, que se acerca día tras día. Hoy mismo hubo una declaración muy grave del jefe del Estado Mayor del Ejército en Francia, el general Fabien Mendon, que dijo: quizá ya hablamos de esto varias veces y tal vez hoy todos lo crean, pero lo nuevo es que ahora lo dijo oficialmente el principal responsable del ejército francés y lo hizo como una confesión. Entonces, ¿qué dijo? Dijo que Francia tiene el poder económico y el poder demográfico para enfrentar a los rusos, pero no tiene el coraje, el coraje de exponerse al daño. ¿Qué significa esto? Significa que Francia es capaz de enfrentar a Rusia, pero no tiene el valor para soportar la cantidad de misiles rusos que caerán sobre estas ciudades francesas y la capital francesa, París. El ejército francés, cuando entraba en guerras o batallas, o sea, él hacía eso contra grupos armados, no contra un ejército organizado y fuerte. Hacía eso contra grupos armados en ciertas zonas lejanas, zonas marginadas y pobres en África o en Medio Oriente o en otros lugares. O sea, grupos armados que no tienen ninguna capacidad militar. Pero cuando se enfrentan a un ejército regular y fuerte, como el ejército ruso, este país, o sea, Francia, nunca podrá soportar pérdidas humanas en absoluto. Los franceses están acostumbrados a la seguridad, a la prosperidad, a las fiestas, a amar la vida y cosas así. Si cae solo un misil sobre París, verás que el número de desplazados será de millones. A diferencia de los rusos. Primero, los rusos tienen múltiples experiencias a través de varias guerras. Segundo, no han vivido en prosperidad como los europeos. Tercero, también, el pueblo ruso está compuesto por diferentes etnias preparadas para todos los escenarios posibles. O sea, encontramos al pueblo ruso una mezcla entre tártaros, turcos, pueblos musulmanes del Cáucaso y el pueblo mongol. Son pueblos que se adaptan a cualquier circunstancia, así que tienen una convicción. O sea, entonces los europeos planean y quieren una gran guerra contra los rusos. Y al mismo tiempo no están preparados en absoluto para esta guerra. Así que hoy Trump viene con este plan, el plan de la rendición de Ucrania. Esa es la mejor solución. Hay una declaración del coronel retirado del ejército estadounidense, Daniel Davis, dijo que Trump pronto les dirá a los europeos que el juego se acabó. Eso es todo. Dijo que Estados Unidos empezó a imponer sus condiciones tanto a Ucrania como a Europa. Es decir, ya no hay otra solución más que aceptar el nuevo plan de Trump. Entonces hoy queda esta pregunta: ¿Europa aceptará o no? Respóndanos en los comentarios debajo de este video y no olvides suscribirte, dale like. Que la paz, misericordia y bendiciones de Dios sean contigo. Hasta luego